Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos quienes nos están escuchando vía Facebook Live en el Magíster y también a quienes están acá presentes en nuestro conversatorio en la inauguración de un nuevo año académico del Magíster de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Como saben, nos encontramos en medio de una pandemia, la verdad, que ha afectado a todo el mundo, transformando nuestra manera de ser y estar en el mundo. Sin embargo, las crisis también pueden abrir oportunidades y abrirse espacios para el cambio, y algunos de estos cambios los hemos visto también en el último año a través del movimiento de mujeres. De eso vamos a estar conversando en el día de hoy, ¿ya? Y como coordinadora del Magíster de Ciencia Política, quiero reiterarles, la verdad, nuestros saludos de bienvenida. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo año académico en el conversatorio, ¿no es cierto?, que vamos a iniciar, que es Mujeres en la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, Academia, Investigación y Género. Aprovecho también de agradecer al equipo de comunicaciones del INAP, Mariana Ardiles y Mauricio Polanco, quienes hacen posible esta transmisión, donde vamos a estar analizando el tema de mujeres en la ciencia política y las relaciones internacionales. Nos acompañan tres mujeres que la verdad son muy destacadas en sus áreas y estamos muy contentas que efectivamente estén acá en esta oportunidad en el Instituto de Asuntos Públicos. Paso a presentarlas. Ahí, ya. Entonces paso a presentar, parece que se había desconectado un poquito el audio, así que paso a presentar a una de nuestras súper invitadas que tenemos en el día de hoy, de las tres invitadas, la doctora Diana Tusi, ¿ya? Que ella es investigadora superior del CONICET, dirige la maestría en Relaciones Internacionales de la Flaxo Argentina, es doctora también en Relaciones Internacionales y Economía por la London School of Economics. Cuenta con experiencia en la política pública, se ha especializado en vincular el campo de las relaciones internacionales con el campo de la economía política internacional. Fue miembro del Comité de Políticas del Desarrollo de las Naciones Unidas y consultora de varios organismos internacionales, ¿ya? Fue investigadora visitante en distintas universidades latinoamericanas y también en Reino Unido, Manchester, Oxford, en Alemania, quien en el año 2017 recibió el premio a la académica distinguida del Sur Global de la Asociación de Estudios Internacionales. Así que muy bienvenida, Diana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? No, todavía no. No, como Estoy vi el silencio presentándola. dije, por eso. Es que Perfecto. tienen un largo currículum, así que me voy a demorar un poquito en eso. No, ¿Ya? pensé que habías hecho una pausa. También quiero presentar a la doctora Flavia Freitenberg, que ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de la CONACYT, es doctora por la Universidad de Salamanca y máster de estudios latinoamericanos también por la misma casa de estudios, periodista por el taller de la Escuela Agencia y también licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Ella es coordinadora académica del Observatorio de las Reformas Políticas de América Latina de la OEA y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es fundadora y coordinadora, junto a un grupo de colegas, de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, que busca visibilizar las brechas de género existentes en la ciencia política desde el año 2016. Así que muy bienvenida, Flavia, un gusto también tenerte acá. Y nuestra tercera invitada es la doctora Arlene Tigner, ¿ya? Que es profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Fue también profesora titular de la Universidad de los Andes en Colombia durante más de 2 décadas. Tiene un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Miami y una maestría en estudios latinoamericanos de Georgetown University. Y también contarles que sus áreas de investigación incluyen la teoría crítica de las relaciones internacionales, es un referente justamente en esa área, con referencia particularmente al sur global, el análisis de la política exterior y la política exterior de Colombia, las relaciones hemisféricas y la seguridad en América Latina, además de su trabajo académico, ella participa constantemente en la prensa, en las discusiones públicas, particularmente ella colabora con El Espectador, el diario El Espectador de Colombia, desde hace 13 años. Así que también muy bienvenida, Arlene, muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya?
Entonces, bueno, a raíz justamente de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es que nosotros decidimos hacer este evento, conversar justamente con nuestras invitadas sobre su visión del movimiento feminista, de los desafíos y oportunidades que observan en nuestras sociedades latinoamericanas, y conocer también un poco el cómo ha sido para ellas ya hacerse espacio en la academia, en las investigaciones, a través de su propia experiencia. ¿Ya? Les cuento que quienes quieran preguntar y participar lo pueden hacer a través de enviarnos sus preguntas, y además posteriormente vamos a abrir un espacio para que puedan ustedes también hacer comentarios y preguntas. Bueno, recordar que este 8 de marzo se conmemora, ¿no es cierto?, el Día Internacional, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que América Latina ha estado muy movilizada por estas temáticas, el caso, por ejemplo, de Argentina, los movimientos a nivel global, el colectivo Las Tesis, que ha sido un referente en todo el mundo, los movimientos de Me Too, Ni Una Menos, y que sabemos que pese a todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, y avances que se han realizado en la materia, sabemos que por lo menos 16 países de Latinoamérica han incluido figuras de femicidio, ¿ya? Eso ha sido un avance recientemente en la región, anteriormente no estaba, pero también esto se debe a que en América Latina fundamentalmente están 14 de los países con más altos índices de femicidio en el mundo, de acuerdo a la información de ONU Mujeres, ¿ya? Y también sabemos que se han implementado y profundizado distintas leyes, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, participación política y paridad, entre varios otros. En ese sentido, Diana, si pudieras comentarnos, ¿qué percepción tienes tú del movimiento feminista en la región, pero particularmente en Argentina? ¿Cómo lo ves como actor político? ¿Y qué barreras crees tú que han sido fundamentales en desmoronar el movimiento feminista en Argentina? ¿Qué desafíos crees que siguen adelante en este sentido todavía para el movimiento y para conseguir la igualdad de las mujeres? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, muchísimas más. Gracias por la oportunidad. La oportunidad de juntarnos en esta fecha y la oportunidad de juntarnos en este momento donde estamos en un momento de desocialización. Es decir, lo que me parece que nos marca es este momento de desocialización que es duro para todos y todas. Un primer punto que me gustaría marcar y que tiene que ver por ahí más que con la región, con el globo, es que los países que mejor han manejado la pandemia, el COVID, han estado gobernados por mujeres. Es decir, ahí hay algo acá que deberíamos pensar. Yo creo que no es puramente casualidad, no he hecho ningún estudio al respecto, pero hay algo que hacemos las mujeres de una manera diferente y que también al mismo tiempo lo podemos contrastar con lo que podemos llamar masculinidades tóxicas. Es decir, que no tenemos que ir muy lejos, tenemos varias en la región, que han, en la región y en Estados Unidos, no voy a considerarlo parte de la región, pero fue casi un modelo de masculinidad tóxica. Creo que tenemos que empezar a pensar esto mismo de la masculinidad tóxica y qué significa, no solamente para el tema de la salud, sino para todo el tema de las relaciones internacionales. Ese es un primer punto que me parece que después nos lleva a la agenda de relaciones internacionales. Con respecto a cómo veo el movimiento en la región, yo diría que en la Argentina ha tenido un salto muy importante, y esto no es argentino-céntrico, nada más, sino que la Argentina dio un salto muy importante el 30 de diciembre del año pasado, al aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hasta los 1000 días. Con lo cual, en la región tenemos 4 países, Argentina, partes de México, Uruguay, Puerto Rico y Guyana, que han aceptado que aceptan la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no quiere decir que es un camino fácil, hay objetores de conciencia, hay resistencias en las iglesias y hay resistencias en la corporación mediática, y además hay un reclamo asociado a esto que tiene que ver con la liberación de las mujeres presas por haber abortado hasta el año pasado. Entonces, esto es un primer, digamos, yo creo que un salto importante. Un salto importante, estuvo en la campaña de Alberto Fernández y por suerte la movió
bueno, más o menos rápidamente en un año, al cumplir el año de gobierno. Esto no quiere decir que estamos bien, solamente que ha sido un salto importante. Porque de la mano de este salto, los femicidios en la Argentina, y me parece que los datos que diste de ONU son importantes. Yo no sé cómo se construyen esos datos, porque puede ser que está mejor registrado en América Latina que en otros lugares, no lo sé. Pero sí voy a comparar Argentina con Argentina, que recoge más o menos los mismos datos, que los femicidios no han dado tregua en lo empezó del año. Hay uno cada 30 horas. Y es el único delito que en la pandemia, en lugar de disminuir, sigue aumentando. Es decir, hay acá un tema muy importante, obviamente tiene que ver con el encierro, pero también hay un reclamo importante sobre la justicia y sobre la policía, y por los respetos, digamos, el respeto por las denuncias que se están haciendo, por el respeto por ¿cómo se llama? El aislamiento, no sé si aislamiento, pero perimetral, etcétera. Me parece que hay ahí un tema, el tema del femicidio es realmente muy fuerte, saber, y uno abre el diario todos los días, que hay uno prácticamente, 1,5, menos, más de uno por día. Al mismo tiempo, el gobierno el año pasado abrió una agenda de género muy interesante. Tenemos por primera vez una dirección de Economía e Igualdad de Género en el Ministerio de Economía, que tiene como una de las misiones el recabar datos. Y sabemos que para atender a las mujeres tenemos que tener datos sobre cómo sufren, gozan, caminan, respiran las mujeres, y qué duele y qué no duele. Entonces el tema de tener esa brecha de datos me parece muy importante. Y hay además un ministerio de mujeres, género y diversidad, que me parece que también celebramos, no deberíamos celebrar, celebramos. Pero la región, por supuesto, no es un panorama de blanco y negro. Tenemos al mismo tiempo que tenemos estos saltos, por un lado, salto en la interrupción voluntaria del embarazo, pero al mismo tiempo los femicidios. Me parece que esto es un indicador importante a tener en cuenta, como los saltos también tienen sus golpes y contragolpes. En Honduras, por ejemplo, se ha endurecido la Constitución para hacer el aborto mucho más restrictivo. Así que el camino es largo y es duro. Con eso me parece que, como Gracias, pantallazo, Diana. voy a cerrar. Efectivamente, un camino largo y duro, como nos comentabas, y en este sentido sería interesante conocer la perspectiva, la visión que tienes, Flavia, tú, viviendo en México, un país que además han habido bastantes contradicciones con el gobierno de AMLO, que se esperaban varios avances tal vez en ese sentido, pero que no ha sido tal, sobre todo además porque tú trabajas mucho la temática de la participación política, la representación de las mujeres, y en este sentido, ¿cómo ves tú qué ha significado estos últimos años, podríamos decir 2018, cuando comienza nuevamente esta cuarta ola que algunos han denominado, pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué cambios, cómo ves tú la sociedad mexicana que enfrenta o se hace cargo de estas demandas de un grupo importante, mayoritario de la sociedad? Pues muchísimas gracias, querida Lorena, y me hace muchísima ilusión ver a Diana, estar con Arlene, ver a Mariana y celebrar con todas y todos el inicio de este ciclo académico, y les deseo un muy bonito año de trabajo y de reflexión. Yo coincido con Diana en muchos de los aspectos que acaba de señalar, casi todos. Creo que hay que destacar que América Latina está en el periodo de la historia en el que mayor número de países celebran elecciones, se han ampliado los derechos, llevamos ya 4 décadas desde la famosa tercera ola, y que eso siempre es bueno destacarlo y celebrarlo, ¿no? Y efectivamente en estas últimas décadas ha habido avances importantes en ampliación de derechos, avances importantes en términos de reconocimiento de derechos a grupos que estaban subrepresentados, como es el caso de las mujeres, pero también de poblaciones de la diversidad, pueblos afro, comunidades originarias y demás, que supone una instancia de democratización de la democracia, ¿no? Es decir, que no solo nos contentamos con celebrar elecciones, sino que además queremos y estamos atentas respecto a
los resultados de esas elecciones, quiénes producen, cuáles son las agendas, quiénes producen esos resultados. Y en ese contexto, a mí me gustaría destacar que yo creo que el movimiento feminista, sobre todo en las últimas décadas, no es que recién actúe, sino que es una larga historia, ¿no?, de su presencia, pero el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres en las últimas décadas en muchos países de la región han tenido un papel sumamente sustantivo. Y posiblemente hoy en México el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres sea quizás el movimiento social con una propuesta más clara y coherente respecto a los debes y los saberes de nuestra democracia. Esta semana ha sido una semana muy especial para todas nosotras, en general, en todo el mundo, no porque sea el Día de la Mujer, no necesariamente porque queremos que nos feliciten por ser mujeres, no, la verdad a mí me incomoda bastante, sino precisamente porque se nota la capacidad, incluso en un contexto de pandemia, de articulación y movilización en torno a una serie de agendas, demandas y propuestas. Entonces, efectivamente, como tú dijiste, querida Lorena, aquí estamos en un momento crítico respecto a una situación en la que un gobierno electo bajo unas expectativas de una agenda respecto a derechos, respecto a ampliación de esos derechos, no parecería estar articulando esa agenda, sino todo lo contrario. Parecería que estaría enfrentando la agenda de derechos progresistas que las expectativas que había sobre ellos demandaban. En la región yo creo que hay situaciones muy diversas, como bien señalaba Diana, hemos avanzado de manera sustantiva en 10 países de la región, aprobando el principio constitucional o leyes que exigen el registro de candidaturas paritario, eso no es una cosa menor. Incluso Colombia ha estado ya metido en esa ola de discusión. Creo que en algunos sectores y en algunos discursos y en algunas agendas, incluida la de la cooperación internacional, ya estamos en la etapa post-cuotas, no queremos cuotas, queremos el principio de paridad. Y la gran parte de los países de la región han aprobado lo que es el Convenio de Quito o el Consenso de Quito, que establece la norma marco para la construcción de la democracia paritaria. O sea que estas democracias representativas no solo tienen que ser representativas, sino que además tienen que ser paritarias. Es verdad que no todos han aprobado leyes bajo el principio del bloque de convencionalidad de aplicar lo que dicen los tratados internacionales al interior de las legislaciones nacionales, pero muchos países, ¿no?, entre los que destaca Bolivia, Costa Rica, México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, ya tienen en sus legislaciones exigencias paritarias. En algunos países de la región esto se ha traducido en representación política paritaria. Bolivia hoy es el país que tiene más mujeres que hombres en su asamblea legislativa, cerca del 53%, y es el segundo país del mundo con más mujeres, y además con más mujeres con pollera, ¿no?, de un determinado tipo de inclusión social que se ha dado en el país andino. Hay países como México que incluso han aprobado lo que se llama la paridad en todo, es decir, que no solo se exige la paridad en el registro de candidaturas, sino también en la integración de los órganos de decisión, en los cargos de definición institucionales, en la transversalización de la perspectiva de género, y hay países como Chile, que van a tener la primera constitución paritaria, escrita de manera paritaria del mundo. Así que yo creo que ahí hay una serie de avances, acompañado de una serie de discusiones y de avances en reconocimiento de derechos, como bien señaló Diana, de relación a derechos reproductivos, en relación a medidas de conciliación de la vida personal con la vida familiar, poner en la agenda, como está haciendo Argentina, toda la discusión del sistema de integral de cuidados. Es decir, que en eso tenemos un montón de cosas por las cuales estar orgullosos. Quizás en otras no estamos para nada orgullosos. México tiene una cifra de feminicidios de 11 mujeres por día.
Y eso me parece que datos como estos nos tienen que llamar la atención. Y es cierto que hay una serie de obstáculos, que si quieren después seguimos conversando sobre esos, que todavía siguen enfrentando las mujeres más allá de los avances que acabo de mencionar en términos institucionales, en términos normativos y en términos jurídicos. Muchas gracias, Flavia. Arlene, en este sentido, ¿cuál sería tu evaluación respecto a estos avances que se han hecho en la región y en Colombia particularmente, además en un contexto, en un país donde está en un proceso, ¿no es cierto?, de paz que ha sido complejo, donde los efectos que es del conflicto armado para las mujeres es muy fuerte y que son una de las principales también víctimas. ¿Tú ves desde una perspectiva más optimista o los efectos que ha tenido el movimiento feminista en Colombia particularmente y en la región, o es todavía mucho lo que hay que avanzar? Pues yo creo que Diana y Flavia han hecho un retrato magnífico de la situación en la región, al cual seguramente voy a tener poco que agregar. Sobre el caso específico de Colombia, creo que como mis compañeras han reflexionado sobre otros países, hay tanto motivos de celebración y hay motivos de gran preocupación. Simplemente a modo de un panorama general, Colombia tal vez podríamos especular lleva un paso más atrás que otros países en la vanguardia en términos de la lucha por determinados derechos de las mujeres en el país, pues como deben saber, desde hace un tiempo, en términos de derechos sexuales y reproductivos, se ha avalado el aborto en los 3 casos, pero los intentos de legalizar la interrupción voluntaria han sido infructuosos y es muy difícil, a mi modo de ver, que esto se logre en un futuro inmediato. Cuando pensamos en cosas como la enseñanza y el acompañamiento en medidas de anticoncepción, pues también hay una pugna muy importante, sobre todo librada por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que ha dificultado, por ejemplo, que este tema se introduzca de manera integral en los currículos de las escuelas, con lo cual las tasas de embarazo, por ejemplo, de niñas adolescentes siguen siendo en Colombia de niveles alarmantes en comparación con otras tasas mundiales y las generales de la región. Cuando pensamos en otras medidas como las leyes de cuotas, yo diría que Colombia está todavía lejos de pensar en términos de paridad. En el Congreso, pese a que crecientemente hay más candidatas mujeres, hoy en día ocupan menos del 25% de los curules del Congreso. Cargos directivos evidentemente representan una minoría muy marcada, y en cargos públicos y diplomáticos sucede algo similar. Diana ha mencionado, por ejemplo, la afectación de la pandemia en el caso de la población femenina. En el caso colombiano, que tal vez refleja unas tendencias generales de América Latina y del mundo, actualmente, a razón de la pandemia, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, estima que el desempleo femenino asciende más o menos a 22%, que son unas tasas escandalosas en comparación con unas tasas promedio que oscilan alrededor de 17%. Entonces, estamos viendo en Colombia y en América Latina, me atrevería a pensar, de qué modo, sumado al desempleo juvenil, que también tiene unos niveles alarmantes, las mujeres en particular se han visto afectadas de manera mucho más fuerte por la pandemia que otros sectores de la población, en general, pues sectores masculinos. Y cuando pensamos en temas como la violencia sexual y el feminicidio, pues evidentemente Colombia también se destaca negativamente entre aquellos países en donde más se observa este fenómeno.
Y en este sentido, pues sí quisiera retomar el tema del conflicto armado y el proceso de paz. Sin duda, entender la situación de las mujeres y sobre todo la violencia de género en Colombia exige pensar en el conflicto armado y exige pensar en el proceso de implementación de los acuerdos de paz con el grupo FARC. Y yo creo que es muy difícil decir que Colombia es hoy en día un país en paz. Me atrevería a soñar que es un país que está en tránsito hacia la paz, pero incluso eso creo que hoy es una exageración en medio de las tasas tan altas de distintas formas de violencia que observamos a nivel nacional. Pero para no dejar una nota tan pesimista, pues los acuerdos de paz mundialmente son reconocidos, entre otras cosas, por la transversalidad que tiene el tema de género en ellos. Entonces, creo que uno podría especular que lo que ha permitido el conocimiento y los hallazgos y la importancia del tema de género en los acuerdos es una mayor concientización sobre los fenómenos diferentes de violencia de género que existen en Colombia, no solo originados en el conflicto armado, sino que atraviesan realmente todas las esferas de la vida nacional. No es de sorprenderse que hay vínculos, como las teorías feministas señalarían, entre las altas tasas de violencia de género originadas en el conflicto con, por ejemplo, las altas tasas de violencia doméstica que también existen en Colombia, país que nuevamente encabeza las listas regionales, sino del mundo en cuanto a este fenómeno adicionalmente. Y quisiera simplemente agregar que el tema de violencia de género, sobre todo aquella relacionada con el conflicto armado, tiene no solo cara de mujer, sino tiene cara racial y étnica, que tal vez son aspectos que menos se han trabajado en el contexto colombiano y que más llaman la atención de modo negativo en cuanto al terreno que todavía falta por recorrer en términos de volver visibles estas otras formas de violencia que no solo son de nuevo relacionadas con género, sino que tienen estas otras facetas. Y esto me lleva a un último punto, que es que creo que cuando pensamos en medidas como las cuotas, como la paridad, realmente a veces perdemos de vista que estamos hablando de estructuras patriarcales, también como las de racismo, que no se desmontan necesariamente con políticas afirmativas como estas, sino que deberían pensarse ya nuevamente como problemáticas sistémicas que habría que entrar a imaginar cómo entrar a combatir de forma más integral, más sistemática, valga la redundancia. Y ojalá pues en alguna otra ronda de la conversación pudiéramos pensar en esto, porque de reconocer que estamos hablando de fenómenos estructurales arraigados en el patriarcado, arraigados en lo que Diana ha nombrado como las masculinidades tóxicas, pues esto lleva también, creo, a la necesidad, como algunos autores de nuevo han recalcado en el caso del racismo, que no es suficiente no ser patriarcales, no ser masculinas, sino que habría que visualizar estrategias antipatriarcales, antimasculinizadas con miras a desmontar estas estructuras. Muchas gracias, Arlene. Retomando un poco lo que tú señalabas, de poner la discusión un poco en las estructuras patriarcales, en la desigualdad estructural que existe con grupos que muchas veces son vulnerados, en algunos casos minorías, pero en otros como las mujeres no lo son, efectivamente. Me gustaría, Diana, si podrías darnos tu opinión y tal vez contarnos un poco desde tu experiencia en la investigación que haces, en cómo ha sido para ti desde la academia llevar a cabo en un ámbito que es la economía política internacional, que tal vez muchas veces puede ser un poco masculinizada, un poco más que algunas otras áreas, o la ciencia política en general, por ejemplo, que ha habido que abrir caminos muchas veces.
Y en este sentido, ¿cómo ha sido para ti llevar a cabo una agenda? Tú eres un referente en el ámbito de la economía política internacional en la región, pero ¿qué dificultades has encontrado? Y acá lo pregunto desde la perspectiva más institucional, ya sea en Flaxo, en los lugares que ustedes han estado, y cómo has visto tú si ha habido o no un cambio, ha habido voluntad para transformar estas instituciones. Bueno, muchas gracias, Lorena. Es una muy importante reflexión a la que nos estás invitando. Y es una forma de compartir, digamos, los caminos de cada una, ¿no? Yo pensaba cuando nos compartiste tus preguntas, que por lo menos en mi caso yo puedo marcar 2 etapas de no sé, no quiero poner de dificultad, de inserción. Algunas con dificultades y otras con mucho privilegio. Entonces, primero, una primera etapa que yo diría no fue en la universidad en la Argentina, porque era muy joven y era más, qué sé yo, todavía no era tan consciente del tema de género. Si bien quiero decir entonces, para mi primera etapa importante de formación académica, que la transité en Gran Bretaña, mi mentor era Susan Strange, que era una feminista, digamos, de la tercera ola, digamos, ¿no? No tengo muy claro cómo vienen las olas, pero bueno, todos ya en esa etapa, todos habíamos leído a Simone de Beauvoir, y es el momento en el cual están escribiendo las feministas angloparlantes, como Germaine Greer, Betty Friedan, Gloria Steinem, etc. Hay una película fantástica que tienen que ver por Netflix, después se las recomiendo, Mrs. America. No, Mrs. America era, no me acuerdo, bueno, no importa. Creo que es Mrs. America. Sí. Bien. Entonces, es decir, mi estudio de doctorado se hace en ese contexto donde realmente el tema era quemar corpiños, era muy efervescente el tema de las mujeres, y tuve la suerte, como digo, de Susan Strange, al mismo tiempo que yo no quiero quitarle ningún mérito, porque yo la adoraba y la sigo adorando, venía en terreno abonado. Yo vengo de una familia árabe, así que de cultura árabe, árabe y judía, así que doblemente patriarcal. Patriarcal por tema religioso y patriarcal por tema cultural. Con lo cual soy una paria en muchos lugares. Eso ha sido, por un lado, un defecto, pero yo creo también de alguna manera lo que me hace consciente de estas dificultades, ¿no? Es decir, entonces, en mi familia obviamente había un matriarcado en la casa y afuera estábamos matriarcado doméstico y después con dificultades obviamente en lo público. Entonces, esta es una primera, digamos, etapa. Una segunda etapa tiene que ver con mi retorno a América Latina, donde yo no me daba cuenta de género, a pesar de lo que dije recién, yo creo que el movimiento reciente me lo ha hecho consciente. Es decir, yo me sentía, y sin problemas, sin ningún problema, sin ningún complejo, sin queja ni nada, invisible con mi retorno a América Latina, donde me sentía invisibilizada. No me daba cuenta de género. Hay un eco, ¿no? Sí. Me sentía invisibilizada. Entonces yo me decía, bueno, no importa. Primero porque a mí lo que me importaba mucho, y me sigue importando, pero en ese momento era muy importante para mí, la política pública. Entonces, si en la academia no me llevan el apunte, lo que fuera, no importa, a mí me interesa la política pública, yo estaba muy compenetrada del gobierno de Alfonsín en ese momento, y después tuve otro momento también, etc. Así me importaba la política pública, primero. Entonces no me preocupaba por figurar, digamos. Cuando me empieza este nuevo bicho de, bueno, ¿por qué yo no estoy, digamos? También lo expliqué temáticamente, no por temas de género. Tampoco sin preocuparme, vuelvo a decir, no me preocupaba, yo viví feliz. Buena parte de mi vida ha sido de felicidad, digamos, ¿no? Y de goce. Entonces, bueno, claro, yo hago economía política internacional, así que los que hacen relaciones internacionales, ¿por qué van a hablar conmigo? Y además no me importa hablar con ellos.
Los que hacen economía, bueno, yo tampoco hago economía pura, así que tampoco. Entonces, bueno, no importa, yo estoy acá y sigo feliz y no me va mal y todo. Con los nuevos movimientos, con la nueva ola, la presente, las colegas más jóvenes dicen, pero hay temas de género acá, no es temáticamente. Con lo cual, la reflexión que quiero hacer, sin salir de la personal, es que para armar estrategias feministas hay que armar estrategias temáticas. Hay que incorporar temas. Hay una cosa que dijo Arlene que me parece importante, que abrir a mujeres significa abrir temas. Hay una macromovida. Hay que abrir los temas de las mujeres, que estén haciendo mujeres. Por lo tanto, si yo hago política exterior, que también es un ámbito masculinizado, bueno, a ver, ¿cómo ven la política exterior las mujeres? Que seguro la están mirando, para darte un ejemplo, en mi caso, yo miro deuda en la política exterior. Debe haber muy poca gente que hace política exterior desde la deuda o desde las negociaciones comerciales. Entonces no caemos en la política exterior, tampoco caemos, bueno, así. Entonces hay que abrir temáticamente. Hay que abrir temáticamente la disciplina de relaciones internacionales para incluir cómo hacen las mujeres política exterior o cómo hacen las mujeres lo que sea. Incorporar entonces temáticamente. Esto hay una macromovida que hay que incorporar. Segundo, hay una micromovida, y eso me parece importante y es muy interesante lo que hace la red de No Sin Mujeres. Muchas gracias, Flavia. Yo no vengo de la ciencia política, con lo cual también soy un poco paria de todo esto. Vengo de la sociología originariamente. Vengo de la sociología, que es mucho más inclusiva como disciplina que la ciencia política, porque por la tradición latinoamericana de 50 años, 70 años de construcción, es una disciplina muy reconocida internacionalmente, etc. Bueno, es más inclusiva la sociología, es menos masculinizada. Bueno, entonces hay una micropolítica que a mí me encanta lo que hace No Sin Mujeres, que es la conciencia de leer a las mujeres y la conciencia de citar mujeres. Esa es la micropolítica. Es una cosa en la cual yo también, mis colegas me están educando, de cuando uno entrega un paper, ¿cité mujeres? Ah, no hay nadie. No importa, hay que citar mujeres y eso va abriendo los temas. Y esto me hace pensar, y quiero compartir con ustedes, que el conocimiento no es puramente racional. El conocimiento es una construcción en el género y desde el género. Es eso lo que he aprendido muy recientemente por lo que acabo de decir. Es decir, que recién cuando empecé a notar lo que ustedes nos están enseñando a nosotras, es que el conocimiento es un proceso afectivo. Eso quiere decir que es un proceso afectivo. De esto sí yo era consciente, muy tempranamente, de que es un proceso afectivo, que no quería, y acá yo no quise, insertarme académicamente qua hombre, es decir, con pantalones, sino insertarme en procedimientos que fueran feministas. Si bien no me daba cuenta de lo temático, sí me daba cuenta que no había que replicar las estructuras de poder patriarcales. Eso lo tenía muy claro, tal vez por mi, bueno, no sé, por mi casa, digamos, donde obviamente era el contraste entre hombre y mujer era muy marcado. Entonces ahí hay una cosa que tenemos que empezar a pensar, y yo creo que ahí las relaciones internacionales tienen una deuda muy grande, mucho más grande que en ciencia política. Porque en ciencia política por más, Flavia dice, ya no queremos las cuotas, es cierto, es un salto enorme de las cuotas a la paridad. Nosotros no tenemos una agenda en relaciones internacionales, por ejemplo, para darles un ejemplo que deberíamos estar formando gente, es el tema de los derechos de las mujeres, es decir, la violencia contra la mujer, con la tradición que tiene América Latina en derechos humanos. ¿Cómo es que no hemos puesto el tema de la violencia contra la mujer como tema de derechos humanos? Es decir, hay carencias enormes, más allá de lo que, como empecé, que es el tema de las masculinidades tóxicas. Yo creo que hay algo que nosotros no hemos hecho todavía. Pero sí me parece que lo afectivo, yo quiero insistir en esto. Nosotros no hay que dejar afuera los afectos, es decir, que no hay que reproducir el patriarcado en nuestra vida cotidiana. Uno tiene que tener en cuenta esa afectividad en la construcción temática y en la construcción institucional.
Muchas gracias, Diana, por compartir tu experiencia y tu visión en este sentido. Pones varios temas que me gustaría que Flavia, si tú puedes profundizar un poco esto, también dándonos tu punto de vista como académica, como investigadora, además de estas temáticas específicamente, y haciendo un poco este juego de nivel con las estructuras más macro, o el enfoque de género, por ejemplo, en nuestras investigaciones, pero también en nuestro mismo actuar como académicas y cómo podemos ir cambiando un poco estas estructuras de poder. Muchísimas gracias, me emociona mucho escuchar a Diana, me encanta su lectura y su honestidad, ¿no? Porque también Diana está reconociendo, me sentí muy identificada en sus 2 etapas, porque yo también tuve esas 2, quizás 3 etapas. Yo me formé inicialmente en Argentina y por supuesto en esa época, si Diana dice yo me siento paria, no creo que seas paria, yo siempre me siento periferia, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño y mi primer gran salto fue salir a la gran ciudad. Y se acuerdan de una telenovela de María de Nadie, yo me sentía María de Nadie con las trencitas en el medio de la ciudad, no me sabía ni subir un autobús, imagínense en Argentina que los colectivos no frenan en las esquinas, o sea, para mí hacer ese salto era una niña de pueblo que se fue a estudiar a la gran ciudad. Y eso fue un primer shock, por supuesto ahí enfrenté todos los obstáculos en clave de género que uno se podría imaginar, pero nunca los internalicé en esa época, en esa etapa. Yo no los vi, no vi las múltiples violencias que experimenté, por esto de ser de la periferia, ¿no? Mi salto a Europa fue, llegué como María de Nadie, con 2 maletas, la trencita, y me incorporé en un grupo muy interesante, muy ambicioso, liderado por el profesor Alcántara, con el que hice gran parte de mi carrera, y yo no tuve en esa escuela una formación en género tampoco, ni una perspectiva feminista. Fueron 18 años de mi vida a los cuales estoy muy agradecida. Siempre me estuve convencida de que yo luchaba porque todos los estudiantes latinoamericanos tuvieran una experiencia al menos de 6 meses en Salamanca, porque eso te abría la cabeza y te hacía conocer gente de un montón de lugares y te hacían ver un montón de cosas, y yo siempre voy a estar agradecida por mi experiencia salmantina. Gran parte de lo que soy viene de esa escuela. Viene de una escuela conservadora. Yo estaba en el mainstream, tenía todos los privilegios del mainstream, ¿no? O sea, yo estaba ahí. Y yo tuve el honor, además, de dirigir el centro en el cual me formé, con lo cual siempre voy a estar agradecida de esas oportunidades. Y por diferentes razones, un día decido hacer como hago yo las cosas, todo muy bien, todo muy perfecto, no sé qué, cerré la puerta de mi casa, me traje la llave, dejé mi casa allá y me vine a empezar todo de vuelta. Y en esa etapa de transformación, también comienza una transformación interna, de darme cuenta de también todas las violencias que yo viví, que no había percibido en clave de género, que por supuesto yo no había hecho, como Diana tuvo la oportunidad, de hacer un montón de lecturas que las hice luego, pero en ese momento yo tuve la experiencia de aprender en una ciencia política generizada, ya sea en términos del contenido, ya sea en términos de las relaciones interpersonales con mis profesores, con mis iguales, ya sea con mis colegas. Yo aprendí en un mundo en donde la clave era competir para sobrevivir. No me pregunten la razón o el factor determinante de qué es lo que genera mi cambio, pero yo ya no soy esa persona. Y comenzar de nuevo, y ahí ese comenzar de nuevo está vinculado a México, pero es algo anterior a México. México en realidad para mí, en mi carrera profesional, es una etapa muy distinta que me permite consolidarme en la profesión que yo quería hacer, una profesión mucho más cercana a lo que le pasa a la comunidad, una profesión mucho más preocupada por los problemas
del colectivo, menos egoísta a mi juicio. No estoy valorando a otras personas, solo digo de lo que yo hacía. Les suelo siempre contar a mis estudiantes, en mi etapa anterior los problemas los inventábamos, es decir, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar democracia interna en los partidos. ¿A quién le importa? No nos preguntábamos a quién le importaba eso. En sí mismo era un problema importantísimo, ¿no? Y ahí producíamos y publicábamos, y mi primera base de datos fue sobre selección de candidaturas, posiblemente sea la única que existe, 20 años de andar registrando procesos de selección de candidaturas. ¿A quién le importa eso? Claro, sí es importante, pero lo que quiero decir, yo me vine a trabajar a un centro que tiene incidencia pública, un centro que está mirando constantemente los problemas de la sociedad, un centro que justo cuando yo llego a México además aprobaba la paridad, y yo llego a México y me dicen mis colegas, ¿qué vas a estudiar? Y yo digo, no sé, porque acaban de aprobar la paridad, y me dice un amigo muy querido, pues entonces ahí tienes un problema de investigación, porque que esté en la Constitución no quiere decir que aquí eso se ponga en práctica tan rápidamente, ¿no? Y ahí hay una agenda de investigación nueva, y posiblemente mi cambio vital tenga mucho que ver, y lo digo muy modestamente, a la construcción de la red de politólogas. O sea, yo no sé si yo hubiera creado la red de politólogas siendo la Flavia anterior. La Flavia anterior hacía otras cosas. Hacía América Latina Hoy, hacía estudios sobre partidos políticos, hacía estudios sobre elecciones, observación electoral. No sé si hubiera estado preocupada por la desgenerización de la ciencia política. Y entonces, sé que tengo muchas lecturas pendientes, sé que ha sido un proceso muy doloroso, darme cuenta que yo era reproductora de una serie de prácticas y de ideas que no me satisfacían. Y hoy la red, que tiene 648 colegas de 27 países, en donde estamos felices, Diana, que las relacionistas estén dentro de esta red. La ciencia política y las relaciones internacionales para mí van juntas. Esa cosa que tienen muchas relacionistas de, ay, no, tranquilas, acá hay espacio para todas, aquí hay una cultura, que es lo que yo creo que es más difícil de divulgar y de trabajar, una cultura de la cooperación, de la colaboración. Mi comadre y cofundadora de la red de politólogas, la doctora Julieta Suárez Cao, suele decir, en un mundo donde nos enseñaron a competir, a colaborar, la sororidad es una decisión política. Y entonces yo siempre lo refriego y lo digo y lo cuento, porque la red de politólogas lo que busca es visibilizar el trabajo de nuestras colegas, o sea, poner la luz en el trabajo de nuestras colegas en un mundo donde todavía no las encuentra, busca construir conocimiento en red, busca generar incidencia, como la red de politólogas contribuyó a la transformación de la política chilena, busca de alguna manera acercar el conocimiento a los tomadores de decisiones, ¿no? Hacer que la ciencia política contribuya a pensar los temas que los políticos, las políticas, las autoridades electorales, los que están en los organismos internacionales, están reflexionando, o sea, hacer una ciencia política más cercana a los problemas cotidianos. Y también buscamos construir comunidad. Entonces, con una amiga mía nos reímos porque muchas veces la gente piensa que hay 100 personas detrás de la red de politólogas trabajando cotidianamente, o como hoy en el chat pusieron, ¿cuáles son las comisiones de la red para que yo me quiero sumar a una comisión? No, esto es una red informal, no es una ONG. O como un periodista el otro día me dijo, es que ustedes son esta universidad, la de la red de politólogas. No, nosotros no somos una universidad, señor.
Es que no las puedo citar a todas porque tenemos un cierto rechazo a citarnos como red de politólogas. Es un trabajo cotidiano de estar constantemente visibilizando. Hay escenarios que son hostiles todavía a la idea de trabajar en comunidad, porque les estamos mostrando una manera distinta, no mejor ni peor, solo distinta de hacer una ciencia política, y estamos trabajando para desgenerizar la ciencia política, de ahí ese manifiesto que tenemos, que fue construido colaborativamente, en donde participó todo el mundo a través de las redes sociales, diciendo cuáles eran los puntos claves, ¿no? Que van desde no favorecer esa reproducción masculina del poder y de la ciencia política. Gracias, gracias Flavia. Tenemos varias preguntas, la verdad, que nos han llegado, pero Arlene, me gustaría tener un poco tu visión, ya que tú pusiste también el tema sobre estas estructuras de poder que nos permean todas nuestras formas, no solamente en nuestro relacionamiento, en cómo hacemos academia, en cómo hacemos nuestras investigaciones, y en ese sentido tú también tienes una vocación pública, tienes incidencia pública a través de medios de comunicación, te has especializado en teoría crítica. En ese sentido, ¿cómo has incorporado el enfoque de género? ¿Cómo ha sido para ti trabajar esas temáticas? Porque tú los has hecho, pero también has incorporado raza, etnia, como decías, desde el sur global, otras temáticas que conviven muchas veces con estas desigualdades estructurales en el sistema que tenemos. Pues es fascinante escuchar aquí a mis colegas de mesa. Voy a tratar de ser breve para poder atender las preguntas. Sí quiero simplemente comenzar con mi propia anécdota, que no voy a detenerme mucho en ella. Yo soy estadounidense de nacimiento, como se podrá apreciar. En mi acento llegué a Colombia por primera vez en 1986 como una joven gringa, profesora de colegio de matemáticas, de hecho. Y pese al privilegio que evidentemente se puede atribuir a ser estadounidense, yo creo que ser estadounidense en un país como Colombia es también, además de una fuente de privilegio, una fuente de, si no de discriminación, una fuente de difícil manejo de las relaciones sociales, porque hay sesgos y hay estigmas de por medio que dificultan muchas veces el interactuar. Fui profesora universitaria en relaciones internacionales antes de obtener mi doctorado, en un mundo que sí era evidentemente de hombres que me acompañaban y me trataban de enseñar lo que yo debía enseñar. A diferencia de Diana y Flavia, yo no creo que haya tenido etapas. Desde mi doctorado en adelante tuve muy claro lo que podrían ser sesgos basados en género. Yo tenía 2 bebés pequeños, uno de menos de 2 años y un infante cuando apliqué a mi doctorado. Y para sorpresa mía fui rechazada en todas las universidades donde apliqué, menos una, la Universidad de Miami. Y jamás me habría imaginado en ese momento que la razón principal era justamente por ser mujer, madre de 2 bebés. Pero en retrospectiva y hablando con colegas, después sí he llegado a entender que el ser madre de bebés, sobre todo, se considera un defecto, tal vez hoy no tanto, pero entonces sí. Un defecto casi que insuperable para entrar precisamente en este mundo de competencia que Flavia nos ha descrito. Forzosamente nunca fui formada en esa lógica de la competitividad, porque hacer un doctorado con 2 bebés genera unas restricciones ahí sí estructurales en el hogar que obligan a hacer lo que se puede y como se puede, y a no escuchar todo el ruido que tal vez acompaña los procesos de formación, que son de formateo también a nivel de doctorado, que es el espacio social en donde precisamente se reproducen los saberes, los paradigmas, las comunidades académicas. Y entonces los académicos que se dedican a formar
doctores, pues evidentemente ven en esos espacios un espacio de poder y de reproducción intelectual muy importantes. Entonces, creo que desde entrada he visto en la colaboración algo muy importante. Y creo que he tratado de practicarla en mi labor profesional donde pueda, con una sensibilidad que nunca he hecho de manera consciente, pero que en la práctica se ha traducido en promover redes, en promover comunidad, en generar conexiones, en acompañar a generaciones nuevas de internacionalistas que resultan ser muchas veces mujeres. No sé si es que me parece que las mujeres en la región están haciendo y en el mundo están haciendo trabajos más interesantes, puede ser, pero esto en la práctica ha sido algo que ha resultado. Es difícil encontrar eventos en relaciones internacionales en la región en donde todas las panelistas somos mujeres, por ejemplo, pero ya me ha pasado en varias oportunidades que incluso en temas de seguridad, que tiene que ser de los ámbitos más masculinizados que hay en nuestra disciplina, he logrado reunir tan solo a mujeres para hablar de estos temas. Y simplemente para llegar al otro asunto que Lorena me has planteado, yo creo que la teoría crítica, la teoría social crítica, pues innatamente o sea, son teorías, es una posición epistemológica que es abierta de entrada a la teoría feminista. Y yo quisiera distinguir entre lo que sería una sensibilidad de género, de un uso más amplio de la teoría feminista. Hay muchas personas preocupadas por el género que yo no creo que necesariamente acudan a la teoría feminista para hacer su trabajo, aunque hay una relación íntima entre las dos cosas, obviamente. Yo para dar cuenta de las experiencias y las realidades vividas de muchos lugares periféricos y vulnerables del mundo, he encontrado en la teoría feminista tal vez una de las aproximaciones de mayor vanguardia que hay, que ha anticipado muchos de los debates que en los círculos críticos estamos observando hoy en día. Y es en esa audacidad y anticipo pues de la crítica que yo encuentro un enorme valor. Muchas personas no entenderán de qué modo la teoría feminista, sobre todo las vertientes críticas, también nos permiten hablar de otros actores vulnerables de las sociedades, incluyendo países del sur global, pero yo sí he encontrado en muchos de sus planteamientos una cercanía muy interesante para poder hablar también de esas experiencias. Y tal vez simplemente como veo que había una pregunta y no quiero detenerme en hablar de mí, no sé si puedo pensar en la pregunta, Sí. Lorena. Sí, sí. Si quieres te la enuncio 3 preguntas y tú ves cuál contesta y cualquiera de las 3 también puede preguntar. Ya. Porque tenemos muchas, la verdad. Una es de Claudia Hayes, justamente, que ella pregunta qué tipo de prácticas e ideas deberíamos revisar para desgeneralizar las relaciones internacionales y la ciencia política. Se las dejo planteadas entonces. Raúl Donoso también nos pregunta en qué momento el feminismo se consideraría totalmente internalizado y alcanzando su objetivo. Y también Cristian Jaramillo nos pregunta qué estrategias se pueden ejecutar desde los partidos políticos, organismos electorales y otras instituciones para garantizar la representación sustantiva. ¿Ya? Arlene, no sé si quieres referirte a alguna de ellas. Sí, yo había pensado en la primera. Confieso que el término desgenerizar no lo uso, pero ahora voy a comenzar a usarlo. Es un espanglicismo que no había encontrado otra manera de hablar de gendered y de gender. Tanto relaciones internacionales como ciencia política, como creo que hemos insinuado, aunque Flavia es más optimista sobre la ciencia política, son campos de estudio en donde no solo el dominio intelectual tiene cara masculina,
Es decir, la mayoría de los académicos que tenemos como referentes son hombres, y son hombres del norte sobre todo, sino que son campos en los cuales los conceptos y las categorías principales son masculinizados. Entonces, desde ideas como la seguridad, el Estado, ¿no? Cuando hablamos del sistema internacional en relaciones internacionales, la anarquía, el conflicto, etcétera, pues las feministas sobre todo nos han mostrado de qué modo todos estos provienen de una visión masculinizada y patriarcal de lo que es la realidad. Y supongo que entrar a desgenerizar exigiría primero que todo, que es un paso que ya las feministas han dado, entrar primero en visibilizar la manera en que categorías como género atraviesan estos conceptos, hacerlo visible, porque de las cosas más problemáticas del género es que opera de manera invisible a ojos de la mayoría de las personas. Entonces es una labor, como lo es también en el caso del racismo, de hacer visibles prácticas frente a las cuales sencillamente muchas personas no disponen de la sensibilidad adecuada para hacerlas latentes y para verlas. Y este es el gran poder, y por eso hablo de un poder estructural que reviste el patriarcado. Pues sencillamente determinadas prácticas sociales que vemos en el diario vivir no las asociamos con este problema, como no las asociamos con racismo tampoco. Entonces creo que el acto de hacer visibles es algo fundamental. Y simplemente tercero, esto que Flavia y Diana han mencionado de conscientemente citar a mujeres, de conscientemente promover a mujeres, de conscientemente pensar en temáticas que afectan de un modo u otro a mujeres y sectores vulnerables de las sociedades en general, y ponerlos en el centro de nuestras reflexiones, es una manera de entrar a desgenerizar. Creo que hay un camino muy largo por recorrer. Tanto teoría feminista como teorías como el poscolonialismo y la decolonialidad, que tiene origen en América Latina, creo que han recorrido un camino importante, pero no hay duda de que dentro de la academia hay un camino muy largo todavía por recorrer, no solo para lograr esto, sino para lograr un desmonte de las estructuras centro-periferia que a mi modo de ver siguen caracterizando a las prácticas científicas mundiales en general. Bueno, las otras preguntas, no sé si Diana, Flavia, respecto a cuándo se podría considerar que los objetivos del feminismo se encuentran ya realizados, o qué estrategias podrían utilizar los partidos políticos, organismos internacionales justamente para promover la mayor igualdad en la sociedad. Son algunas de las preguntas que nos han llegado. Les comento también qué acciones puntuales nos están preguntando mucho. María Zamora nos pregunta qué acciones puntuales podemos tomar para acercar la ciencia política a las comunidades, a los territorios, a las mujeres en específico. ¿Ya? No sé quién quiere. Flavia, totalmente, es tema de Flavia. Flavia es mi ídola y mi ícono en esto. Bueno, varias cosas. Me encantó escuchar a Arlene. Qué bueno y qué malo, ¿no? Qué malo todas esas obstáculos que encontraste cuando debiste estudiar, cuando deberías haber tenido un espacio mucho más amable, ¿no? Y qué bueno que ya tenías estas lecturas desde mucho antes, ¿no? O sea, que te acercaste a toda esta discusión desde hace mucho antes. Muchas de las acciones concretas que Arlene acaba de describir son parte del manifiesto de la red de politólogas, ¿no? Ahora hicimos una acción de visibilización, se llama los martes de manifiesto, porque me encontré con que muchas colegas no se acordaban que teníamos el manifiesto. Entonces dije, vamos a hacer una acción de comunicación, entonces todos los martes hacemos el compromiso con un acuerdo del manifiesto. ¿Qué es lo que dice Arlene?
es visibilizar el trabajo de las colegas, poner la luz en ese trabajo. Yo no digo que hay que citar mujeres porque hay que citar mujeres. Yo creo que el mundo es tan inmenso y tan plural que siempre hay una mujer que ha escrito sobre ese tema. Entonces lo que digo es, no se trata de citar por citar, se trata de buscar todas las voces, incluso para decir que no estás de acuerdo. Lo que no me puedes decir es, no hay mujeres, No hay hay mujeres. personas que trabajen sobre ese tema. Hoy por hoy no te lo puedo aceptar. No te lo puedo aceptar cuando me encuentro con artículos sobre el sistema de partidos argentino que citan 34 citas y solo una mujer. No te lo puedo aceptar. No te lo puedo aceptar cuando analizas políticas públicas. Estoy dando casos concretos, ejemplos concretos, ¿no? Cuando trabajan sobre políticas públicas y no encuentran trabajos que transversalicen la perspectiva de género. ¿En serio no los encuentran? ¿En verdad? O cuando hacen investigaciones sobre la generización de las universidades, no encuentran trabajo sobre las estrategias que las universidades latinoamericanas y europeas están haciendo para generar unidades de género, para revisar la plantilla. ¿En serio? ¿En serio ninguna de las 35 colegas que están en la universidad Chunchifrungui puede ser directora? ¿En serio no, ninguna de las 35 ¿en serio no las encuentran? No, o sea, yo ya no me creo que no las encuentran, ¿no? Entonces no es que yo quiero que todas mis colegas sean directoras, ojalá, ¿no? No es que quiero que las citen porque como no. Quiero que valoren y reconozcan la voz en igualdad de condiciones que lo hacen de los hombres. Y lo quiero sin poses. Y lo quiero porque la democracia es igualdad. Y lo quiero porque no creo que yo viva en una democracia si no hay esa igualdad. Y lo quiero porque no creo que la ciencia política le pueda dar lecciones a la comunidad si ella no promueve de verdad la igualdad. Entonces, hay un manifiesto de 17 puntos, yo les invito, se los comparto ahora en las redes para que lo vuelvan a ver, son acciones muy concretas, súper concretas, que van desde el mentorazgo, de formar a otras mujeres en estas ideas. Yo estoy optimista, ¿saben por qué? Porque yo trabajo con un grupo de estudiantes que me están todo el día, vamos Flavia, venga, y ellos están absolutamente comprometidos con esta agenda. Son estudiantes que no les va a pasar lo que nos pasó a nosotras, porque saben identificar las violencias y saben que eso no se tiene que permitir. Entonces, frente a la pregunta de ¿cuándo el feminismo? Ojalá que nunca. Es decir, esto es un trabajo de construcción cotidiana. Yo no soy ingenua, yo sé que desaprender un montón de prácticas es muy difícil, es muy doloroso. No ha sido sencilla para ninguna de nosotras tener voz pública, procesar. Somos científicas, nosotras no vamos a ir a decir una cosa por otra, ¿no? Nosotras necesitamos data, necesitamos investigación, necesitamos argumentos, nosotras no somos una recién llegadas, nosotras somos conscientes de nuestra responsabilidad. Y yo llevo unos cuantos años, me faltan muchos, por supuesto, pero yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Y mis estudiantes me están constantemente desafiando y enseñando, y el día que eliminemos todas las violencias, y el día que el sistema lo podamos transformar, y el día que todas mis colegas entiendan que tienen que colaborar y no competir, y el día que todos aprendan a ser tolerantes con el que piensan distinto, son un montón de cosas las que tienen que pasar, ¿no? Entonces yo entiendo que, como bien decía Arlene, tú puedes trabajar cuestiones de género desde otras lecturas, aunque para mí haber encontrado el neoinstitucionalismo feminista ha sido como un respiro, ¿no? Como, ¡oh! Esto existía, por favor, porque esto yo no lo leí cuando tenía 20 años, ¿no? Ha sido como bueno, yo estoy aprendiendo,
Imagínense, no solo cambié de país, no solo cambié de institución, no solo rompí con un montón de cosas, sino que además tuve que empezar a leer un montón de literatura de ciencia política que yo no había leído, que existía, estaba ahí, en un contexto que también estaba en constante ebullición, ¿no? Y darle contenido a eso yo creo que es algo inagotable, eso es algo que nos va a ir acompañando, y además todos los días sale un desafío nuevo, ¿no? Cuando uno ya cree que esto... ¿no? El manifiesto. Cuando uno ya cree que todas mis colegas se conocen el manifiesto, resulta que me preguntan cuáles son las acciones concretas. Ándale el manifiesto, si ahí está y ahí dice lo que tú tienes que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo pasar a la pregunta de Cristian, ¿no? Si quieres que conteste, Lore. Sí, dale. Cristian Jaramillo, que es una persona brillante de Perú, hace una pregunta fantástica, ¿no? A ver, América Latina ha aumentado 30 puntos porcentuales la representación legislativa de las mujeres, ¿no? A nivel nacional, ¿no? A nivel local tenemos todavía desafíos más grandes, pero a nivel de las asambleas legislativas, de los parlamentos, hemos incrementado de 9% en 1991 a 30% según datos comparados de CEPAL y también de IPU, ¿no? Y eso significa un salto importante en términos de la representación descriptiva. La pregunta de Cristian viene porque ayer acabamos de publicar unos avances de una investigación que estamos haciendo para CONACYT y mujeres, y lo que estamos encontrando es que más mujeres en los cargos no significa más mujeres con poder para hacer las transformaciones, ni significan más mujeres que estén impulsando una agenda, como bien decía Arlene, orientada por unas propuestas feministas. Tú puedes tener más mujeres en los cargos y que estas mujeres, más mujeres en las legislaturas, que no impulsen políticas públicas que transformen el sistema en lo que significa la agenda progresista y mucho menos la agenda feminista, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que ser feminista es una elección. Tú no le puedes obligar a las mujeres a que representen unos determinados intereses. Va a haber mujeres que representan intereses conservadores y hay otras mujeres que representan intereses vinculados a la representación sustantiva. Yo tengo unas preferencias individuales, pero eso no quiere decir que yo como politóloga le tenga que exigir a todas las mujeres a defender una determinada ideología. Eso no es de demócratas. Entonces hay una discusión muy interesante. ¿A quién representan las mujeres? ¿Y qué tienen que hacer las mujeres desde los espacios de poder? Es como pedirle a todas las ministras de Relaciones Exteriores o a todas las embajadoras que promuevan una agenda de política exterior feminista. Habrá algunas que sí y habrá otras que no. Entonces, lo que la investigación comparada está mostrando son, por un lado, que los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando acceden a los cargos o cuando buscan acceder, también se mantienen cuando ejercen el poder. Violencias, acosos, invisibilización, técnicas de dominación y demás. Y también que más mujeres en las legislaturas no suponen más políticas públicas orientadas a la representación sustantiva. Y ese es para mí el punto de la agenda, ¿no? Y aquí en México esto está siendo muy importante porque estamos ante unas elecciones y entonces, claro, nuevamente exigen a los partidos poner un montón de mujeres y ahí hay como ciertas simulaciones porque no se ponen a las militantes, no se ponen a las más autónomas, no se ponen a las que promueven agendas de transformación como esperaría el movimiento feminista, son mujeres, pero luego en los congresos aprueban legislación conservadora. Y yo creo que por ahí iría mi respuesta. Gracias, Flavia. Hay unas últimas preguntas, Diana, para ti, sobre si puedes referirte un poco a la masculinidad tóxica, a cuál sería esa, y sobre la idea del conocimiento como proceso afectivo. ¿Por qué es tan importante para ti ese concepto? Bueno, gracias, muchas gracias, Esteban, ¿no? Muchas gracias. Sí. La masculinidad tóxica es esto que hacía referencia a la masculinidad tóxica, la podemos ampliar un poco, pero yo estaba haciendo referencia a que esta no es
una pandemia, es una gripecita, que se muera el que tenga que morir, y que se mueran los viejos, que se mueran los que sobran. La verdad que estaba haciendo referencia solo a eso, pero la podemos ampliar a muchísimos otros temas. Digamos, me parece que la masculinidad tóxica yo la usé muy estrictamente, pero para usar un poco los términos de mis colegas, la masculinidad es tóxica, casi, digamos. Uno puede empezar a pensar que la masculinidad es tóxica, y por eso quiero hacer referencia a algo que mis colegas hicieron, pero quiero reforzar. Yo creo que hay una macro movida que es cómo incluimos a las mujeres, por lo tanto, es cómo incluimos sus temas. No solamente, porque yo, volviendo al tema que también Arlene decía, muchas mujeres entramos, creo que las dos, y las tres hicimos referencia, entramos tangencialmente. Es decir, donde no hay, yo no digo que yo hice una elección donde no hay muchos hombres, pero en un espacio donde había menos competencia. Tampoco era consciente, no estoy diciendo que era consciente, pero que hay algo de, por eso lo afectivo, ¿no? Lo afectivo donde había lugar para mí, donde había un lugar donde yo me sentía cómoda, que no era contando ojivas nucleares, en el realismo de Kenneth Walsh, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algo de los temas que me parece que nosotros muchas mujeres entramos tangencialmente, es decir, a los temas y a la disciplina. Creo que ahí hay una cosa para tener en cuenta, y por eso digo lo afectivo. También me parece que lo de las citas, yo estoy de acuerdo que no es citar mujeres por mujeres, pero no hay otra forma de construir autoridad que citando mujeres. Es decir, si no, las mujeres no tenemos autoridad. Entonces, esto de que no hay mujeres, a ver, no hemos escuchado, hubo un número de Foreign Affairs Latinoamérica, todos hombres. Nadie le dio vergüenza. A mí eso me impresiona más todavía, que no tengan vergüenza. La falta de, creo que una acción nuestra es mostrar eso, porque no se puede arreglar solo con cupos, con leyes. Tienen que sentir vergüenza. Me acaba de pasar en los últimos días, yo les quiero decir bretes, en los que uno está. Estoy en un tribunal de un doctorando mío, donde el tribunal son todos hombres. Yo soy la directora y soy la única mujer. ¿Qué hago? Le digo, no puede ser. Ay, bueno, es que es muy urgente, tenemos que hacer la defensa antes del 30 de marzo. Es terrible, porque yo tengo el brete de postergar la defensa de un doctorando mío, o hacer el principio de que no puede ser que no haya mujeres. Es impresionante, por eso es afectivo, porque nos toca los cuerpos, nos toca nuestra vida cotidiana. Otra situación de los últimos días, ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas de Argentina, de la UBA, el pensamiento histórico, historia del pensamiento económico. Un ciclo de conferencias durante todo el año, no hay una mujer. No tienen vergüenza, a mí me impresiona eso, la falta de vergüenza. Entonces no dicen, cupo, que pongan a una. Estoy peleando por mí, no estoy peleando por mí, porque no iría nunca. Pero volvamos al tema del tribunal, yo sola, ¿qué hago? Es horrible la situación cuando los hombres no tienen vergüenza. Entonces hay un tema, y esto tiene que ver con tradiciones, digamos, históricas, tradiciones hasta religiosas. No es un tema de culpa en el sentido religioso, es un tema de vergüenza en el sentido cotidiano. Tienen que sentir vergüenza, porque si no, no se avanza. No se avanza solo con la ley, se avanza con las acciones voluntarias de cada uno de nosotras, cada uno de nosotros, cada una de nosotres. Tenemos que visibilizar y causar vergüenza y ver cómo se sanciona esto. Con la vergüenza, bueno, me bajo, ¿qué hago? Yo en el tribunal no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer, porque tampoco quiero jorobar a un doctorando que tiene que tener el doctorado para el 30 de marzo, porque si no, no cobra la beca. Es terrible que no se hayan dado cuenta. Me parece eso tan impresionante, y esto es lo que digo de la micropolítica. Hay temas de macropolítica y temas de micropolítica, donde lo afectivo, y acá me siento dividida, lo afectivo con mi doctorando y lo afectivo con mi compromiso de fe y género. Entonces, hay temas de lo afectivo que tenemos que tener en cuenta, y la vergüenza es afectiva. Hay que causar vergüenza, porque si no, no se avanza. Sí, Flavia, ya para ir cerrando, que estamos... No, simplemente, Diana,
la red de politólogas hizo una acción colectiva cuando fue lo de Foreign Affairs. Sí, me acuerdo. Lo visibilizamos. Sí, sí, todas, todas. Sí, y hubo gestiones internas para hacer correcciones sobre ese punto, o sea que hubo un punto. Ahora mismo igual la red incorporó un punto en el manifiesto de revisa los comités de las revistas antes de enviar un artículo o de Esa es buena hacer un idea. artículo para dictaminar. Es buena idea. Y acabamos de terminar una investigación, bueno, desconstruir la base de datos para una investigación que está haciendo otra de nuestras coordinadoras, Janina Well, Muy buena de idea. revisión de todos los comités editoriales, de todas las revistas en las que trabajamos más o menos, para visibilizar esa brecha de género. Sí, Entonces, la red es incómoda por eso, porque está haciendo eso que tú señalas, está visibilizando con el hashtag No Sin Mujeres los panels, la masculinización de la disciplina. Pero La después verdad son es que decisiones individuales. ¿Qué es lo que uno hace en esa situación? Es terrible. Yo me siento esta semana muy dividida con esas dos. Lo de pensamiento económico no importa, nadie me va a llevar el apunte, no importa, yo, no es que quiera estar ahí, pero no importa, es otra cosa porque es una cosa que no. Pero el tema del tribunal es una cosa terrible, terrible. Es casi una decisión ética. De doble Ojalá lealtad. no tengamos que pasar nuevamente por eso. Yo creo que a todas nos ha pasado en muchas ocasiones, cotidianamente. Pero bueno, No Sin Mujeres, el hashtag que señala Flavia, nos va a compartir también el manifiesto para que todos a quienes les interese. Yo sé que hay muchas preguntas, lamentablemente por temas de tiempo no podemos seguir, pero realmente yo quiero agradecerles como magíster en Ciencia Política, como Instituto de Asuntos Públicos, a Arlene Tickner que haya estado con nosotros, a Diana Tusi y a Flavia Freindenberg. Realmente nos ha dejado muchos temas que reflexionar, sobre todo a nuestros estudiantes, colegas, para cómo afrontamos realmente, cómo somos capaces de, no solamente de crear vergüenza, de que haya vergüenza cuando se producen este tipo de violencia, sino que cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, nuestro relacionamiento también de manera cotidiana y que a veces se hace difícil. Así que mil gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado acá en la sesión inaugural del Magíster en Ciencia Política. Ojalá nos podamos ver prontamente de manera presencial, que es algo que se extraña, y muchas gracias nuevamente, felicitaciones, realmente hemos tenido muy buenos comentarios por sus presentaciones. Así que bienvenidas para otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas Estén gracias. bien. Lindo verlas.